Cristo sufrió y murió para sanarnos de nuestra enfermedad moral, pero también para sanar nuestra vida física. Isaías 53:5 es uno de los pasajes quizás más conocidos dentro del Evangelio o de los evangélicos, pero quizás uno de los más o menos creídos a la vez. No porque no creamos que Dios lo pueda hacer, sino que sabemos que Dios lo puede hacer, pero en nuestra incredulidad a veces perdemos la fe e interpretamos en varias ocasiones lo que nosotros queremos escuchar y no lo que el texto en realidad nos quiere decir sobre aquel Mesías amado y sobre aquel Mesías prometido, quien llevaría nuestra rebelión sobre él para sanarnos de estas enfermedades, así como moral, también física. Isaías 53:5 es el texto que vamos a ver hoy día y en la cual vamos a meditar un poco y a reflexionar al respecto de una de las razones por la cual Cristo y murió y sufrió para también sanarnos de esta enfermedad. El profeta Isaías dice: "Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros hemos sido curados". Como les decía, Cristo sufrió y murió para que la enfermedad pueda ser un día totalmente destruida. La enfermedad y la muerte no eran parte, sabemos desde un comienzo que no eran parte del plan original de Dios con el mundo. Estas enfermedades aparecieron con el pecado como parte del juicio de Dios hacia la creación. Por ejemplo, la Biblia en Romanos 8:20 dice lo siguiente: "La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad", dice el apóstol, "sino por causa del que la sujetó en esperanza". Es decir, Dios sujetó al mundo a la futilidad del dolor físico para mostrar el horror del mal moral que existía. Esta futilidad, sabemos, incluye también a la muerte. Y en Romanos 5:12 dice lo siguiente: "El pecado fue aquel que entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte". Esto también incluye todos los gemidos de todo tipo de enfermedades. Y los cristianos, déjeme decirle, no estamos exentos o excluidos de estas enfermedades, porque Romanos 8:23 dice lo siguiente: "No solo ella", refiriéndose a la creación, "sino que también nosotros mismos, que tenemos también las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando por la adopción y la redención", y mire lo que dice el apóstol Pablo, "de la redención de nuestros cuerpos". Y toda esta miseria de la enfermedad, nosotros sabemos que es temporal, porque por esperanza hemos sido comprados, ya que sabemos y esperamos ansiosamente que en algún momento o en alguna época, cuando el dolor corporal ya no exista más, la sujeción a la creación, a aquella futilidad, ya no será permanente. Porque desde el principio eh, del juicio de Dios, la Biblia dice que Dios puso su mirada en aquella esperanza y su propósito final siempre ha sido que la creación misma sea libertada de aquella esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, vino con la misión de realizar esta redención global, de redimir toda aquella enfermedad del mundo entero. Y por lo tanto, mostró su propósito curando a muchas personas. Y lo hizo todo esto durante el curso, de su vida
y vimos cómo éste se manifestó a través de su ministerio. Y hubieron incluso ocasiones en cuando las multitudes se reunieron alrededor de él y él simplemente las sanaba, sanaba a aquellos de todas sus enfermedades. Y vemos diversos relatos dentro de la Biblia, los cuales nos muestran el poder sanador de Dios y la gracia. E incluso hay una vez donde se le acercan aquellos religiosos de la época, le dice, perdón, los apóstoles le preguntan al Señor y le dicen, ¿acaso, Señor, mira a aquel hombre que está sujeto a una enfermedad? Dicen, Señor, ¿acaso este está pagando por el pecado de sus padres? A los cuales Jesús le responde, le dice, no, él está enfermo o ha sido sujeto a esta enfermedad para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Es decir, todas nuestras enfermedades tienen un propósito dentro de la voluntad del Señor. No estoy diciendo que tengamos que enfermarnos para ver la gloria de Dios, para nada. Pero todas aquellas enfermedades que hemos pasado sabemos que son temporales. Aquellas enfermedades que lleguemos quizás a pasarlas van a ser primero para que la gloria de Dios sea manifestada, como muchos de testimonios que hemos oído, escuchado a través del tiempo en el cual Dios ha hecho sanidades y milagros en sus vidas. Sabemos que todas aquellas son enfermedades temporales. O como dice el apóstol Pablo, todo lo que sufriremos en este momento es temporal, porque incluso no se comparan con aquella gloria venidera. Entonces, sabemos que Cristo, cuando se paseaba por los caminos y la gente se reunía alrededor de él, él se reunía con ellos y los sanaba. Sanaba a todos aquellos enfermos. No les pedía ningún tipo de protocolo, algún tipo de fe, dinero, nada. Solamente les decía, solamente los sanaba. Miraba con misericordia, los miraba con amor. Y era muchas veces convencido por aquel amor y eran sanados. Entonces, sabemos que esto era solamente una manifestación previa de lo que iba a pasar al final de los tiempos, al final de la historia. Sabemos, como dice Apocalipsis, que llegará un momento, Apocalipsis 21:4, que dice que llegará un momento en cual Dios enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. Y ya no habrá muerte, dice el Señor, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La manera, sabemos en que Cristo derrotó a la muerte y a la enfermedad, fue de aquella manera en que tomó sobre sí mismo y llevó sobre él toda enfermedad a la tumba. Cuando él sufrió y murió, Jesús sufrió el juicio de Dios en su vida y sufrió el juicio de Dios contra la rebelión y el pecado y lo cargó sobre él, pero también cargó aquella culpa que trajo la enfermedad. Y como dice el profeta Isaías, explicándolo de esta manera, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por las llagas de él fuimos nosotros curados. Todos aquellos golpes, todos horribles latigazos, todos aquellos golpes sobre su espalda, fueron aquellos golpes que trajeron al mundo una sanidad. Por eso, un día, toda enfermedad va a ser eliminado completamente de la creación cuando Dios redima a su pueblo en totalidad. Habrá una nueva tierra, una nueva creación, tendremos nuevos cuerpos. La muerte ya será tragada totalmente por la vida eterna. Y todo el que ame a Cristo, sabemos que cantará cánticos de gratitud al Cordero, aquel Cordero que fue inmolado, el cual nos redimió primeramente de nuestros pecados. Nos dio vida eterna, pero aquel Cordero que nos dio sanidad y nos sanó de toda enfermedad, porque llevó sobre él nuestro castigo y fue él herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.